ocio, pues a veces, o no sé, más bien nos van a platicar si es parte importante de nuestra vida. Se encuentra con nosotros la doctora Luisa López, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias por estar aquí. La psicóloga, ese es el término correcto, ¿verdad? O doctora. Tengo doctorado y por eso me dicen doctora, pero psicóloga está perfecto. Bueno, la doctora, bien. Muy bien. El ocio, ¿qué es el ocio y qué tan importante es que tengamos esos ratos de ocio o esparcimiento? Será una mejor manera de decirlo, como que ocio soy medio fuerte, Sí, de hecho ¿no? tiende a asociarse de una forma negativa con una persona floja que no hace nada. Como vago. Sí, y no es más que una alternativa cuando tú no estás trabajando haciendo lo que normalmente la sociedad exige de estar de una forma activa. Sin embargo, si vemos el ocio de una forma saludable, de hecho le da el componente de equilibrio en nuestras vidas, porque no todo es trabajar, no todo es estar en la escuela, sino que también hay que utilizar esos tiempos libres, utilizarlos con algo más sano. Si el ocio se hace en descansar y no hacer nada todo el tiempo, claro, ahí va a ser de una forma negativa y es el común que decimos no estés de ocioso o de ociosa. Claro. ¿Verdad? ¿En qué nos ayuda el canalizar de la manera correcta esta recreación? En despejarnos un poco, cambiar de actividades. Como decía, a veces nos puede dar una pauta diferente de cómo vemos la realidad, las cosas. Si tenemos una jornada muy complicada, vamos a hablar de los estudiantes que se la pasaron en exámenes finales, etcétera. Ahorita vienen las vacaciones. Es un cambio de actividades donde pueden utilizar algo recreativo, la lectura, el cine, el ejercicio, que es uno de los ocios más sanos que existen. Sin embargo, se confunde con que el ocio a veces es no hacer nada, nada más. Y de hecho, ahí es donde ya entra una parte negativa del descanso, de unas vacaciones, de un tiempo así. ¿Qué pasa si no tenemos este tiempo de descanso, este tiempo de recreación? ¿Qué pasa con nosotros? Viene la enfermedad, y la enfermedad no solamente física, sino emocional, agotamiento, el estrés. Entonces es importante darte un tiempo para ti. Cada quien va a encontrar qué es lo que mejor se le adecua a su personalidad, ¿sí? También es importante de repente no hacer nada, darte un día para reflexionar, meditar qué pasa contigo, pero pasártela sin hacer nada todo el tiempo, no. Entonces el ejercicio puede ser un tiempo de ocio que puedes utilizar no solamente en vacaciones, sino en todo el tiempo que hay que utilizarlo. Y hay que enseñar desde los jóvenes cómo hacer este uso del tiempo libre. Todo se aprende desde casa. Si vemos que nuestros padres son ociosos en forma negativa, que acostumbran nada más, es muy diferente ahora sí, trabajar y no hacer nada, ¿ok? A trabajar y utilizar tu tiempo, el ocio de una forma positiva. Y hay que enseñar a los hijos porque son conductas que se van aprendiendo. Si tú esperas que tu hijo tenga un ocio saludable y tú no eres un patrón que también lo está repitiendo, pues Todo el día estás acostado viendo televisión y ellos van a hacer exactamente y lo mismo. aprendes que después de llegar del trabajo, sí, trabajaste muchísimo y todo, llegas, te sientas a ver novelas hipnóticamente, ¿sí? A comer, a dormir y siempre es la rutina de lo mismo. Entonces es importante, hay tantas actividades tan hermosas que podemos hacer que hay que investigar, a veces no las hacemos porque no las conocemos. Hay lugares como aprender cocina, manualidades, que también es muy terapéutico todo lo que es el manejo con las manos, que podemos ir descubriendo. Hay lugares aquí en Tijuana que son centros donde tienen varias actividades y sería importante darnos el tiempo para conocer qué podemos hacer. Luisa, un ejemplo, los campamentos, ¿no? De pronto en el pueden aburrir los niños en casa, ¿no? Jugar en donde mismo, están acostumbrados a una rutina. ¿Este es un ejemplo de cómo se canaliza la recreación? Claro, si sobre todo no tienes un espacio muy grande y tú sigues como padre trabajando todo el tiempo, ¿qué vas a hacer con los hijos? Toda la mañana se la van a pasar en la computadora o en la televisión. Entonces, si no tienen estas oportunidades de una mejor recreación, lo importante es cambiarlos de actividad. Tal vez no puedes llevarlos a un campamento porque a veces cuesta un poquito más, pero sí tenerlos en clases alternativas y puedes llevarlo a natación, a inglés, a algo más y claro, que dediquen un tiempo todavía al estudio menor, pero que lo dediquen. Oye, Luisa, yo creo, tú sabrás mejor que yo, pero que uno de los mayores problemas en el ocio es la televisión. Los niños se ponen a ver mucha televisión. ¿Cómo medírselas para no ser un ogro y desde chiquitos enseñarles, pues que a lo mejor, no sé, media hora al día o un programa, no sé, pero no estar clavados en todo el tiempo que tengan libre en la televisión o en la computadora? Me refiero más que nada a eso, ¿no? Al estar sentado así, ya sea viendo tele o en computadora. ¿Cómo medírselos? ¿Cómo acordarlo? Lo vas a medir en función de que tengas alternativas extras. Tú no le puedes decir a tu hija, oye, no vas a ver televisión, pero ¿y qué hago? Arregla tu cuarto. Ya lo arreglé. ¿Y?
Hay que darle hacia Sí, dónde. Claro, si va a estar Andar en todo el día ahí, bicicleta, al la única parque. opción que va a haber es eso. Y aparte acostarse hasta altas horas de la noche. Entonces tienes que llenarlo de actividades, sobre todo un adolescente que tiene que canalizar tanta energía en forma saludable. Si no, todo ahí los pensamientos en un adolescente se pueden ir por otro Ahora, lado. Luisa, por ejemplo, en algunos trabajos que se han hecho en empresas norteamericanas se ha encontrado que, por ejemplo, cuando ya estás saturadísimo en un trabajo, tienen sus zonas de recreación. O sea, Así sí es. funciona, hay quienes tienen regaderas y tienen canchas de básquetbol o sea, sí está comprobado que ayuda a la creatividad, ¿no? Ayuda a despejar la mente. Pues es que lo ideal sería eso, el equilibrio y tu rendimiento laboral, incluso en el escolar, sería mucho mejor si están más organizadas las actividades donde también no solamente sea puro trabajar, sino que tengas un espacio para hablar cada 1 hora, 15 minutitos, 5 minutitos, donde puedas despejarte un poco, respirar aire fresco y luego continuar. Esto es sano, siempre el equilibrio es lo mejor. Ahora la volteé un poquito, los papás. De repente cuando los papás somos malociosos o no tenemos una buena cultura del ocio, ¿cómo empezar a cambiarla? ¿Por dónde empezarías? No sé, a lo mejor un día a caminar, otro día al museo. ¿Cómo Empezaría empezar a aunque cambiar sea en casa? por el fin de semana, porque aunque parezca común decir, hay fin de semana, obviamente vas a hacer cosas. Hay familias enteras que los fines de semana son de estar todo el día en la casa o todo el día comiendo, todo el día en la casa de la abuelita o todo el día en casa de algo. Ok. Entonces, si tú como padre no tienes esa cultura, no se espera que de la noche a la mañana empieces con toda tu actividad bien organizada. Pero aunque sea el sábado o el domingo, váyanse al parque, váyanse a caminar. El fin de semana estuvo precioso, la playa estaba llena, ¿sí? Entonces, lugares que no cuestan, pero salir a hacer un poquito más de actividades, sal de casa y sal de siempre la misma rutina, del no hacer nada y solamente asociarlo con la comida, que no por nada tenemos el primer lugar en obesidad Sobrepeso. mundial. Así es, pues ahí está la invitación. Es necesario el ocio, pero un ocio bien llevado, bien organizado. Y no necesariamente nos tenemos que gastar muchísimo dinero, ¿no? No, y lo más hermoso y que podemos hacer es lo más barato, ¿no? Contemplar la naturaleza y convivir con ella no nos cuesta. Además, el tiempo en nuestra familia Así es. y que le dediques a tu familia es verdaderamente invaluable. Platicar con ella, ¿no? Platicar podría ser un buen ocio. Totalmente, ni siquiera tenemos que salir, eso puede ser en el patio o en la sala. Y estar, oye, ¿cómo te fue? Y cuéntanos anécdotas, hablar de nuestro pasado, de niños, de... Ay, que le encanta A los yo he visto que abuelitos. a los niños, o sea, que están conociendo al abuelo, que cómo conoció a la abuelita, todas esas cosas. Tú son- ráscale tantito y mira, van a empezar a hablar. A mí me Empiezan a encantaban las salir las historias. cosas. Así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Haga de su tiempo de ocio un tiempo productivo, un ocio sano, y vamos empezando a quitar los vicios. Lo que comentaba la doctora es bien importante. Los niños toman nuestro ejemplo y de ahí comienzan. Entonces está en usted el ir cambiando cómo se lleva ese tiempo de ocio en su casa. Doctora Luisa López, mil gracias. Gracias. Gracias por Gracias. estar Gracias. con nosotros. Gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial y Recreativa. regresamos recreativa. Y regresamos. Va, con Elvis Costello. La Tijuana que nace. Forjadores que esculpen las piedras entre un marco de montañas para hacer brotar la fuente de sus vidas. Tijuana es la frontera más cruzada del mundo, una vasta operación narrativa. La orilla emblemática de la aldea global, donde el paisaje cambia como si respondiera al zapping de la televisión. Un duty free que trafica con realidades y deseos. Ciudad mutable y polifacética. La más cosmopolita de nuestras ciudades. Principal zona de contacto con el país más poderoso del planeta.